Muy buenos días, hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. El día de hoy vamos a lecturar una porción de la palabra que se encuentra en Hechos 25, versículo 19. Hechos capítulo 25, versículo 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Jesucristo vive a la diestra de Dios Padre. Él resucitó, venció la muerte, y aunque la cultura de turno diga que Él está muerto, nosotros profesamos, confesamos, declaramos con nuestras bocas y debemos de vivir conforme a lo que dice este texto y toda la Escritura en sí misma, que Jesucristo vive y vivirá para siempre. Vamos a orar. Te damos gracias por tu misericordia, Señor Jesús. Gracias por tu paciencia. Gracias por pasar por alto nuestros pecados, lanzarlos al fondo del mar. Gracias, Señor, por darnos una oportunidad de gozarnos en tu presencia, en tu palabra. En tu nombre, permítenos disfrutar de tu palabra en este domingo de culto. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. De paz inundada, mi alma ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios, estoy bien. Gloria a Dios, tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Ya venga la prueba, me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende
Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. ¿Quién me puede dar perdón? La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, que libra al pecador de condenación. Y un nuevo corazón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre
Tengan todos ustedes muy buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con esta travesía del apóstol Pablo mediante la predicación del Evangelio a través de las culturas greco-romanas, a través de los griegos y de los romanos. En esta oportunidad vamos a continuar ese hilo de historia donde el apóstol Pablo se encuentra con un nuevo gobernador, ¿sí? Él estaba constantemente apelando a sus derechos como romano, pero antes de adentrarnos vamos a orar para continuar con la historia, que es sumamente interesante. Sí, vamos a orar. Cristo Jesús, te damos gracias. Tu palabra nos muestra la luz. ¿Quién eres tú, Señor? Nos muestra la sabiduría que reposa en ti. En ti reposan los tesoros de la sabiduría, de la ciencia y del consejo de Dios. Porque tú eres Dios, imagen, esencia, sustancia. Tú eres Dios, el Hijo. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Tu palabra sea la que nos guíe. En el nombre de Jesús te damos gracias, Dios y Padre. Amén. Bien, vamos a Hechos 25 y en la prédica anterior habíamos observado cómo el apóstol Pablo se topó con un nuevo gobernador. Este gobernador estaba delante de Pablo así como lo estuvo Félix y tuvo una desavenencia religiosa producto de los judíos fanáticos que estaban en contra de Pablo por el cristianismo que estaba efervesciendo, estaba de modo efervescente en la zona greco-romana. Entonces, Pablo tuvo a bien apelar a sus derechos como un ciudadano romano. Él es un ciudadano romano, tiene derechos como ciudadano romano y él los ejerció. Al ejercerlos, él apeló al César. Y es allí donde vamos a ir, pero antes vamos a ponernos un poco en contexto, sabiendo que el apóstol Pablo finalmente se encontraba siempre con los gentiles de su época, porque él era el apóstol de los gentiles, ciertamente. Y él fue enviado, como dice la misma palabra, para predicarle a los gentiles, para que sepa lo que es necesario padecer por amor a su nombre. El Señor mismo manifestó a este hombre temeroso, a un anciano, que vaya y ore por él, ¿se acuerdan? Oraron por el apóstol Pablo y el Señor le reveló a este anciano, hijo de Dios, que era necesario que le muestre lo que es necesario padecer por el nombre de Dios. Sin embargo, estamos haciendo una remembranza de los 12 anteriores versículos, es decir, Hechos 25 del 1 al 12. Festo era el nuevo procurador, Festo era el nuevo gobernador, ¿sí? Y el apóstol Pablo también se mostró ante él y le dijo: ¿sabes una cosa? Yo no tengo nada que ocultar. Yo no he faltado ni a la ley, ni al templo, ni siquiera a este imperio, el imperio romano. Yo no he faltado absolutamente a nadie. Y si he faltado, pues que se me juzgue y voy a pasar a la muerte. Y que se me asesine de una vez. Pero si no, no hay forma de que yo sea sometido a castigo. Por lo tanto, a César apelo. A César apelo. Hechos 25, 11. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. No tenía miedo a la muerte, él sabía dónde iba a ir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. El apelar a César es declarar con firmeza que él es un ciudadano romano y por lo tanto está ejerciendo su derecho. Además, el apóstol Pablo era consciente de que la máxima autoridad romana era el César. Y también que el César, ya sea por sus consejeros o por cultura, ya que él era el encargado de dirigir la nación, de dirigir el imperio, estaba empapado, o al menos tenía conocimiento de la cultura y la religión que imperaba alrededor de los pueblos conquistados. Entonces, él declaró con firmeza su derecho como ciudadano romano de ser procesado y juzgado en Roma, ¿correcto? A lo cual el procurador o el gobernador Festo, el que estaba de turno, dijo en el versículo 12: entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió:
A César has apelado, a César irás. El apóstol Pablo iba a declarar y a predicar al César. En ese momento estaba Nerón, este hombre que era famoso por su retorcida mente. Era un hombre con una moral deplorable, bizarra, oscura. No tenía moral, era un hombre con una conciencia totalmente retorcida, adormecida, yo diría hasta destruida, sumamente dominado por huestes demoníacas. De otra manera no se explican las cosas que él hacía. Nerón no era famoso por ser ecuánime, por ser sabio, por ser fuerte en batalla, por ser estratega. No, era famoso por ser inmoral. Era famoso por ser inmoral. Esa es la historia, a grosso modo, de manera minimalista, de este César, de este emperador. En el versículo 13 observamos que pasaron algunos días y aparecen dos personajes, el rey Agripa y Berenice. Fueron a Cesarea para saludar a Festo. Estos dos personajes son relevantes. ¿Por qué? Porque una vez más se muestra el nivel de moralidad que imperaba en ese momento, que estaba por los suelos. El rey Agripa y Berenice, la señora que aparece aquí, eran amantes, pero también eran hermanos. Entonces, había un caso severo de inmoralidad, de destrucción total por respeto a la familia, respeto a las buenas costumbres, respeto a la línea genealógica. No había ningún tipo de respeto allí. El apóstol Pablo observó todo eso, y no solamente él, sino todo el reino. El rey Agripa tiene una línea de familiares infames también. Se trata de Herodes Agripa II, que es hijo de Herodes, que asesinó a Jacobo y encarceló a Pedro. ¿Sí? Y así también sus antecesores tuvieron una relación o tuvieron una cita, al menos en el Nuevo Testamento. Ya sea cuando el Señor Jesucristo nació, ya sea cuando el Señor Jesucristo estuvo creciendo, ya sea cuando Él estaba ya grande, 30 años, ya sea cuando los apóstoles empezaron a predicar, y ahora el apóstol Pablo también se topa con un Herodes. Este fue el último de los Herodes. No era gobernador de Judea, pero Agripa estaba muy bien informado de cuestiones judías, claro que sí, muy inmoral, pero también culto, muy inmoral, pero también era culto. Y Berenice era su hermana, era lo que se denomina consorte, su amante, era su hermana, y funcionaba como su esposa. Esta a su vez también estuvo casada, pero frecuentemente volvía como amante de su hermano. La retorcida mente de estas personas, hermanos, la retorcida mente de esta gente. Date cuenta, estamos tratando con una cultura a la cual interesa poco o nada la moralidad. ¿Se parece en algo a la de ahora? Yo creo que sí, en muchos aspectos. Ya no hay respeto ni ningún tipo de reparo para cuidar o proteger a la mujer. ¿En qué sentido? Las canciones, las letras a nivel musical, digámoslo así, son bastante misóginas, son bastante ofensivas para la mujer. Basta con escuchar lo que los muchachos de 20 o de 15 o de 17 años ahora escuchan y se va a dar usted cuenta que no son palabras o poemas, ni tampoco son citas acerca de lo bueno del amor, lo bueno de vivir juntos, lo bueno de compartir en el Señor. Para nada. Es sexo, alcohol, drogas, promiscuidad, inmoralidad, porque todo el mundo lo hace. Es correcto hacerlo también, porque la cultura de ahora así lo explica. Hermanos, eso no es nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo. Nada, absolutamente nada. Observamos que se repite. Si lanzas una semilla, esa semilla, si tiene buen tratamiento, crecerá sus raíces, saldrá la flor
crecerá, saldrá el tallo fuerte, saldrá con un tiempo prudente el fruto, se cosechará y de ese fruto saldrá una nueva semilla y así. Ese es el ciclo el cual el Señor ya ha puesto en elementos orgánicos que tienen sustancias orgánicas para nosotros poder vivir. Nosotros también tenemos un sistema en el cual lamentablemente el pecado está aquí, si no, no moriríamos. Y observamos también que el sol, la luna, las estrellas y todo lo que nos rodea tiene un sistema por medio del cual el Señor ya organizó cómo debe de trabajar. No hay nada nuevo debajo del sol. La inmoralidad no es nueva, no es de este tiempo. En Roma se produjo el mayor desenfreno de la historia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en los tiempos de Noé había desenfreno, en Roma no solamente era bien sabido por el pueblo romano la clase de inmoralidad que se llevaba a cabo en el reino, sino que era celebrado sin reparos. Si hay una cultura, diría yo, a criterio personal, que se lleva todos los premios, digámoslo así, por inmoral o por inmoralidad, esa sería la cultura greco-romana, sin lugar a dudas. Es una lectura obligatoria contemplar qué sucedía en esta cultura. Era sumamente inmoral y esta, para muestra un botón, mira lo que está pasando aquí en Hechos 25:13. Aparece Agripa y aparece Berenice, que no habría ningún problema, ¿verdad?, si fuesen esposos, pero eran hermanos y constantemente relacionados con amantes. Su hermana, que lo acompañaba como consorte, estuvo relacionada como amante del emperador Vespasiano, pero frecuentemente volvía con su hermano, y esto era motivo de habladurías. Con todo, de manera irónica, esta parejita era la encargada de juzgar al apóstol Pablo. Esta pareja era la encargada de ver qué tipo de juicio tenía el apóstol Pablo. Sí es cierto, él apeló a César, pero este hombre en su posición, en la posición en la cual estaba, tenía autoridad, tenía algún tipo de poder, dominio, ¿cierto? Entonces también podía juzgar qué le parecía bien, qué le parecía mal. Él mismo más adelante va a decir, ya he querido escuchar al apóstol Pablo tiempo atrás. Sí, personas con ese tipo de moralidad van a juzgar al apóstol Pablo, quien tiene una conciencia tranquila delante de los judíos, delante de los romanos, pero por sobre todo delante de Dios. Una conciencia tranquila. ¿Tienes una conciencia tranquila? La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento me da una conciencia tranquila. La Escritura lava mis pensamientos por medio de la palabra de Cristo. Solamente allí yo encuentro una conciencia tranquila. No hay otro método, no hay otra forma. Más allá de eso son paliativos, son como medicamentos que no quitan o no solucionan el problema, pero sí quitan la molestia temporalmente. Si te duele la cabeza, tomas un analgésico y te pasará el dolor de cabeza, pero no sabes por qué te duele la cabeza. ¿Sí? Si te duele el estómago, tomas un analgésico para el dolor de estómago, pero no sabes qué está pasando con tu dolor de estómago, qué lo provoca, cuál es el génesis, el origen del dolor. Así también, por ejemplo, la meditación, los diálogos con los gurús, con, no sé si lo diré bien, maharashis, que son maestros indios o hindúes que tienden a dar consejos acerca de cómo tener una vida feliz, ¿verdad? El secreto de la felicidad, develado por el gurú. Sí, esos son paliativos. La Escritura menciona que ese hombre y todos los hombres no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Punto. Romanos 3:18. Y por lo tanto están sujetos a ir como ruedas errantes y errantes, donde ellos mismos van a perderse y se van a revolcar en sus pasiones vergonzosas, porque no tuvieron a bien
bendecir al Señor o reconocerle como poderoso. Ese es el triste final, el miserable final, el absurdo final de una vida sin Dios, sin Cristo. Hechos 25, 14 expone lo siguiente: y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo y le explica. Dice: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Versículo 17. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, escucha, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Y este es el versículo, hermanos, que vamos a resaltar en nuestras Biblias. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, versículo 19, y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Ese versículo resume todo ese pasaje donde el apóstol Pablo muestra una defensa alturada, una defensa en base también a sus principios, ¿verdad? Ese versículo resume, diría yo, el capítulo 25, porque el núcleo de todo este problema, entre comillas problema, el núcleo de toda esta situación, el núcleo de todo ello es que Pablo está predicando acerca de Cristo. En sí mismo el problema no es que Pablo esté hablando, porque todo el mundo podía hablar. Había libertad con los griegos, con los romanos, pero el único problema era que Pablo estaba predicando acerca de un único Dios y una única vida en él. Sustancia de vida, poder para resucitar, poder para traer a los muertos a la vida otra vez, el poder para salvar. Y esas palabras resultaban sumamente ofensivas. Era ofensivo decirle a un romano que era un único camino, el que Jesucristo expone gracias a su sacrificio. Era insultante decirle a los griegos que había un único camino, porque ellos, así como la cultura hindú, tienen miles de dioses. No tengo tanta profundidad con respecto a ello, pero diría que los dioses griegos tienen el mismo número que los dioses hindús. Realmente la abundancia de estos también permite la abundancia de pecados en los dioses. La abundancia de sus pecados. Un Dios que peca, ¿qué le parece? Un Dios que peca, un Dios que no tiene una moral intachable, que no es santo, no sirve para nada ese Dios, porque es un hombre. Estás hablando de un hombre. El hombre peca, el hombre cae, el hombre se revuelca en su pecado, el hombre cree tener poder, el hombre piensa que tiene gobierno, pero no es así. No es así. El versículo 19, subráyalo en tu Biblia, Hechos 25, 19. Y luego sigue el relato de Festo. Versículo 20. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado en estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo al César. Augusto, César, son palabras que siempre van a ir juntas, en conexión, ¿sí? Augusto, César, Augusto es reverenciado, es admirado, es el adorado. César es similar a ello que se está describiendo. Es el adorado, es el hombre con, ¿verdad?, con una cercanía única a los dioses y que
Por ello se le puede tolerar todo tipo de retorcidas formas de placer. El César, claro que sí, la autoridad máxima a nivel romano. Hermanos, esa era la forma como se le veía al emperador romano. Y fue el punto más álgido del problema con respecto a los judíos y sobre todo a los cristianos. ¿Por qué? Porque los cristianos llamaban Kyrios en el griego Señor a Jesucristo nada más. Pero los romanos llamaban Kyrios al emperador romano. ¿A quién llamamos entonces Kyrios? Entonces el conflicto está puesto en la mesa. ¿A quién llamamos Señor? ¿Al César? ¿A un hombre sujeto a pasiones vergonzosas, retorcido, enemigo de Dios, blasfemo? ¿O a Jesucristo el intachable? ¿A quién llamamos Señor? Los hijos de Dios de ese tiempo y los de ahora llamamos Kyrios, Señor, al Señor Jesucristo. Y así fue como ellos también lo llamaron en ese tiempo, en los primeros años de la iglesia, y es por ello que se ganaron las muertes más horrendas que se puede imaginar. Lejos de ganarse la aprobación, lejos de ganarse el derecho o digamos la libertad de poder predicar, se ganaron asesinatos brutales. La sangre corría por Roma y era sangre de creyentes. Era sangre de creyentes. Sí. El versículo 21 me dice que ese César siempre persiguió a aquellos que no le llamaban Kyrios en el griego, Señor. Es por ello que el apóstol Pablo también estaba ahí. Porque si no hubiera sido por su nacionalidad, es decir, si hubiera sido judío solamente, no tendríamos hechos de los apóstoles o hechos del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo está defendiéndose gracias a una nacionalidad romana. De lo contrario, hubiera sido muy semejante la muerte de Pablo como la muerte del Señor Jesucristo. Ambas hubieran sido lo mismo. Claro que sí, porque él estaba tomando el mismo camino que Jesucristo tomó, el de predicar un evangelio santo. El rey Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Esto denota que él siempre quiso oír a Pablo desde antes. Y él le respondió: mañana le vas a oír. Sí. Al otro día, toda la parafernalia llegó a Agripa y Berenice, su amante, que también era su hermana, y fueron recibidos con mucha pompa, ¿verdad? Fueron recibidos con mucho agrado de parte del pueblo. La parafernalia, ¿verdad? Cuando llega un alto mando siempre se le tiene que recibir bien. Incluso se le tiende a condecorar, ¿verdad? Se le condecora. No, nos ha visitado el señor Agripino y vamos a condecorarlo porque su presencia nos honra, ¿sí? No nos importa su vida moral, no nos importa de qué se trata, no nos importa si viene con 20, 30 mujeres, si viene con 20, 30 hombres que son sus amantes, no nos importa, nos honra con su presencia. Esa es la hipocresía del mundo, ¿sí? Esa es la hipocresía del mundo. Eso también pasa aquí, con toda la pompa, dice el versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Y Festo le expuso lo mismo que ciertamente había descrito anteriormente. Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, versículo 24, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Ahora, Festo era muy astuto, pero también muy ignorante. ¿En qué sentido? Festo sabía que no podía condenar a Pablo delante del César, o no podía enviarlo sin tener una sentencia, porque eso era peligroso, era hacerle perder el tiempo al César. El César tenía muchas cosas que hacer, y si le hacías perder el tiempo al César con una trivialidad, y sobre todo mandando a un preso que no tiene una condena específica, ciertamente se corría peligro de que la persona que lo había enviado sufra
sufra castigo, sufra incluso algún tipo de severa manifestación de la mano del César. Entonces, es por eso que él un tanto ralentizó su respuesta, un tanto ralentizó su sentencia, porque Agripa ciertamente tenía más conocimiento en el tema que el mismo Festo. Entonces Agripa podía manifestar, podía describir, podría mostrar cierta coherencia un tanto más clara, porque Festo no tenía idea. Era un tipo pagano, no tenía idea de cuestiones judías, menos de cuestiones teológicas entre judíos y cristianos. El único que conocía, cierto modo, era el rey Agripa. Era el rey Agripa. Entonces, en el versículo 26 se menciona lo siguiente: como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor César, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Y el versículo 27 es el resumen de lo que les estoy diciendo, hermanos. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Eso era una locura, porque era, como les digo, hacer perder el tiempo al César, y también corría peligro la integridad del hombre que había enviado al preso. Hermanos, todo este capítulo, el capítulo 25, muestra muchas ilustraciones, pero lo más importante es lo siguiente: este hombre, Pablo, no hubiera aparecido aquí, no tendría ninguna página en la cual su nombre fuera escrito si no hubiera predicado el Evangelio. Él predicó el Evangelio, fue alcanzado por Cristo, y él fue alcanzado ¿para qué? Para ser el apóstol de los gentiles y para predicarle a los reyes, a los esclavos, a los soldados y a toda persona que se topó con el apóstol Pablo. Él le predicaba. Recuerda el versículo 19. Sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús. Era un tal Jesús de Nazaret, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. El apóstol Pablo estaba dando testimonio de que el Señor Jesucristo estaba vivo y que su vida corría peligro, es decir, la de Pablo, por predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, este hombre tomó el reto, tomó este trabajo tan esforzado, tan duro, tan riesgoso, tan extremo, de predicar el Evangelio para aquellos a los cuales el Señor ya había escogido que iban a ser salvos, ¿correcto? El apóstol Pablo los visitó, les predicó, pero no fue por decisión del apóstol Pablo que ellos sean salvos, sino que el Señor Jesucristo ya había determinado quién iba a ser salvo. Todo lo tomó por basura con tal de predicar el Evangelio, de ganar a los escogidos, de predicarle a los escogidos, para que ellos tengan a bien resplandecer por el Evangelio. Estoy parafraseando al apóstol Pablo. Ese no es un versículo, lo estoy parafraseando, estoy juntando algunas ideas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Entonces, hermanos, en este tiempo es muy fácil tender a ser cómodos o estar de manera cómoda en un lugar, y no está mal, no está mal. La comodidad es aquello que buscamos de manera indirecta, de manera inconsciente, porque si se trabaja duro es para tener un lugar donde vivir, un lugar agradable donde vivir, para tener dinero con el cual comprar y solventar necesidades básicas, para tener un medio de transporte propio, etc. Y eso está bien, hermanos. Pero el apóstol Pablo, también recordemos que era un hombre con mucha educación, era un hombre con preocupaciones judías que dentro de su contexto eran totalmente válidas. Sin embargo, el apóstol Pablo tomó por basura todos sus proyectos con tal
de predicarle el evangelio a los escogidos, de predicar el evangelio a todas las almas que se le topaban, porque a mí no me pertenece, a mí no me compete el saber quién va a ser salvo, quién no. A mí me compete abrir mi boca y predicar de ese cierto Jesús, ya muerto, pero que Pablo afirmaba estar vivo. Primera de Corintios 15, 3, 4. Es un versículo que es nuestro caballo de Troya, porque el apóstol Pablo dice, porque yo les predico lo que así mismo recibí, que el Señor Jesucristo murió, según la Escritura, resucitó, según la Escritura, se le apareció a tal, a cual, a los apóstoles, a 500 personas, y el último, como un abortivo, se me presentó a mí, se me presentó. Entonces el apóstol Pablo, en base a esas experiencias previas con el Señor Jesucristo, el Salvador, él finalmente muestra que a través de los capítulos, de todos los capítulos de Hechos de los Apóstoles, él estuvo dispuesto a pasar por la prisión, por los golpes, por los escupitajos, por la cloaca, por el excremento alrededor de él, por las serpientes que lo mordían, por los naufragios que lo sorprendían, y también por las humillaciones que sufría por sus connacionales, los judíos. Entonces, si nos podemos quedar con al menos un versículo en ese día, ese sin lugar a dudas sería el versículo 19. Las cuestiones acerca de la religión de Pablo y de un cierto Jesús ya muerto. Para ellos, los romanos, estaban muertos Jesús, pero Pablo afirmaba estar vivo. El Nuevo Testamento afirma que Jesucristo está vivo. El Antiguo Testamento anticipa que Jesucristo iba a morir, pero que iba a resucitar. Hermanos, prediquemos de Jesucristo muerto primero y resucitado, porque Jesucristo en la cruz venció a la muerte. ¿Dónde está el aguijón de la muerte? Ya no hay aguijón. El Señor Jesucristo venció a la muerte y por lo tanto tenemos esperanza en Él, de que tendremos vida eterna en aquel que venció a la muerte de una manera tan espectacular, levantándose de la tumba, resplandeciendo, predicando, dando gracia a todos los que estaban delante de Él. Y se siguen manifestando las glorias de Jesucristo cuando uno abre la Escritura. Se sigue manifestando que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es tan poderoso que hasta los vientos le obedecen, las tempestades le obedecen, y Él simplemente nos dice que nosotros debemos de ser obedientes si le amamos. El apóstol Pablo no decía que amaba a Cristo, él obedecía. No es sencillo, es simple, pero no fácil. La forma en la cual el apóstol Pablo está actuando es simple, pero no es simplista en sí misma, porque él está demostrando con su vida que el mandato de Jesucristo es posible. Es posible adorarle en obediencia. Es posible adorarle de una manera franca, sincera, en un mundo que le aborrece, en un mundo que es contramoral, es amoral, no tiene moral este mundo, en un mundo que es destructivo, nocivo para nuestras mentes, en un mundo que tiende a exaltar lo que no tiene valor y tiende a menospreciar lo que es hermoso, lo que es bello, lo que es santo. Cristo es tomado a menos y menospreciado, y el hijo de perdición es exaltado. Pero en su segunda venida el Señor Jesucristo, así como lo hizo en la cruz de Calvario, vendrá para que de su boca salga una espada de doble filo y acabe de una vez por todas con el pecado y la maldad que impera en este lugar. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo, y esa es la esperanza que debemos de tomar en nuestro corazón y en nuestra mente
y de seguir predicando, de aquel Jesús ya muerto, según los romanos, según el mundo ya muerto, pero que el apóstol Pablo, el enemigo de los creyentes, ex enemigo, ex asesino, ex convicto de sus propias filosofías huecas, él afirmaba que estaba vivo. Sigamos afirmando que Jesucristo está vivo, porque Él vive a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Te pedimos que nos permitas disfrutar de tu presencia todos los días a través de la Escritura, y que nos sigas mostrando que según el mundo y según las culturas que estaban alrededor de todo este tiempo, de todo ese momento que vivió Pablo, ellos, así como ahora esta cultura, Señor, nuestra cultura, manifiesta que es un mito, Jesucristo está muerto, pero Pablo y los hijos que tú has salvado con tu sangre sabemos que estás vivo, Señor. Estás vivo, Cristo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu amor, por tu fidelidad. En tu nombre oramos así, Cristo. Amén. Un fuerte abrazo, hermanos. Dios les bendiga. Yo me rindo con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a él.
de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma. Gloria, gloria a mi Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Sino el Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor, sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor, hace la lluvia venir y truenos rugir? Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. En tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso,
corazón. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre.